Hola amigos, hace unos días Nacional anunció la destitución del Chino Recoba como entrenador y en este vídeo os voy a dar no solo mi opinión en cuanto a esta noticia, sino que vamos a compartir con vosotros datos profesionales de primer nivel, estadística avanzada, que nos van a señalar si la directiva de Nacional ha hecho lo que tenía que hacer o no, si el equipo de Recoba estaba generando lo que tenía que generar y sobre todo si esa capacidad para generar le estaba dando los puntos que merecía. Y no solo lo vamos a hacer en comparación con Nacional, sino que vamos a hacer eso mismo en la misma cantidad de partidos del campeonato de apertura, del único que disputó del campeonato intermedio y también de la Copa Libertadores. Todo esto en este año lo vamos a comparar también con los datos de Peñarol para ver cuál es la diferencia que ha habido entre ambos. Vamos. Recordaros que los amigos de ShowFootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la camiseta de Francia subcampeona del mundo 2016, es la del famoso cabezazo de Zidane. Me la he puesto un poco por los colores y tal, ya sabéis. Pero bueno, en showfootball.com podéis encontrar camisetas de vuestro equipo o selección favorita, sea actual o retro. Y recuerda que con el código Gegen tienes un tanto por ciento de descuento, camisetas gratis, lo tienes todo en la descripción del episodio. showfootball.com, código Gegen. Bien, antes de nada voy a poner el paréntesis porque nos vamos conociendo. Yo con esto no quiero decir que Nacional merezca X o Peñarol merezca Y. Yo no voy a entrar nunca en esa porque ni soy de Nacional ni soy de Peñarol. Yo soy del Real Madrid. Simplemente intento poner un poquito de luz en una parte que creo que no se analiza. Quien por ahí necesite un análisis más partidario seguro que va a encontrar canales de Nacional o de Peñarol que analicen esto con la óptica que le haga sentir más cómodo. Bien, hecho ese descargo, os voy a explicar. En este episodio vamos a ver cada uno de los partidos que ha disputado Nacional y cada uno de los partidos que ha disputado Peñarol y vamos a explicar la diferencia entre los puntos que se obtienen, que no es ni más ni menos quién gana el partido o quién lo empata, en comparación a lo que se ha generado. Es decir, un equipo puede tirar 30 veces a portería, bien, genera una estadística de goles esperados muy alta, pero bueno, el portero rival tuvo un muy buen partido o sus delanteros no estuvieron afinados y no termina por obtener lo que ha generado, ¿no? Yo creo que la parte del entrenador, lo que se le tiene que pedir a su entrenador es que el equipo genere, bien, que tenga las oportunidades, que tenga el tipo de fútbol que se le pida, pero que el equipo llegue y dispare a portería y genere esas ocasiones. Porque luego, si el delantero mete el cabezazo contra el palo, la manda afuera, la manda adentro o el portero es un crack, eso no depende ni del Chino Recoba, ni de Guardiola, ni de Bielsa, ni de absolutamente nadie, ¿bien? Bueno, dibujando un poquito esto, vamos a pasar al Excel. Bien, ya estamos aquí en el Excel. Este Excel lo vais a tener disponible en la pestaña de comunidad todos los que seáis miembros para que lo podáis revisar. Aquí ya sabéis que no hay trampa ni cartón y todos los datos que yo os voy a mostrar están sacados directamente de YScout. Ya sabemos, un portal de información profesional de primer nivel que utiliza los mejores clubes del mundo para medir todo tipo de estadísticas, ¿no? Esto que tenemos aquí, este primer recuadro, son los partidos del campeonato uruguayo, tanto los de la apertura como el del intermedio, que creo que es únicamente el de Cerro. YScout no distingue, entonces bueno, son todos primera división de Uruguay, que al final es lo que son. Pero bueno, lo que nos interesa es esto, ¿bien? Estos son los datos de Nacional, aparte de la formación que empleó, estos son los goles que marcó en el partido y estos son los goles que tuvo que haber marcado. Este partido, si lo recordáis, es el último, es el que hace que despidan al Chino. Es un partido muy raro porque Cerro le gana el partido a Nacional, se lo gana 0-3 o 3-0, pero es que Nacional tuvo que haber marcado 3.58 goles en ese encuentro. O sea, este partido tendría que haber quedado 3-1 a favor de Nacional, 3-2 más o menos, ¿no? Y quedó 3-0 a favor de Cerro. Entonces, eso da una estadística donde tú a la tabla que importa de verdad, la de los resultados, te llevas 0 puntos, pero tú has generado para llevarte 3. O sea,
el trabajo del entrenador está bien hecho, porque el equipo generó. Luego puede entrar o no entrar. Ya entramos en otras cosas que yo creo que no tienen que ver directamente con el entrenador, ya lo expliqué antes, ¿no? Bueno, eso aplicado a todos y cada uno de los partidos que ha disputado Nacional, desde el de River, luego Liverpool, luego Wanderers, Defensor Sporting, Progreso, Peñarol, Cerro Largo, Miramar, todos los partidos que ha disputado, bien, en el campeonato uruguayo, insisto, están todos aquí y evidentemente hay un lapso que tenemos que explicar y es muy importante. Es honestamente difícil que haya dos equipos que tengan exactamente la misma estadística en goles esperados, porque son un número con 2 decimales. Bien, entonces, para computar un empate, como por ejemplo es el caso de Nacional y Peñarol, donde Nacional generó 0.41, Peñarol generó 0.51, habrá quien diga, bueno, Peñarol generó más. Sí, pero es una cantidad tan pequeña, tú no puedes marcar 0.1 goles, que he decidido poner, digamos, un control de decir, si la diferencia no es más de 0,4, ya sea por arriba o por abajo, computa como empate. Por eso, este partido tendría que haber sido un empate y es un empate. Bien. Esto es literalmente así. En este partido, por ejemplo, de Nacional y Defensor Sporting, que quedó 3-3, Nacional generó 1.53 goles y Defensor Sporting generó 1.91. Raspadito, pero está en esa ventana de 0.4 arriba. Entonces, bueno, computa como empate. Esto lo he puesto yo porque creo que hay que hacerlo de esta manera. Bien, simplemente por eso. Entonces, si tenemos en cuenta lo que ha generado Nacional en estos partidos, tendría que haber hecho 37 puntos y ha hecho 36. O sea, tampoco hay una diferencia tan grande. Yo creo que al final hay un punto ahí que nos puede bailar, pero bueno, lo que ha generado Nacional lo ha podido hacer, ¿no? Y de hecho, si hacemos una nueva variable que la verdad no había pensado en ella, pero se me ha venido a la cabeza, podemos establecer otro control y decir, bueno, vamos a ver cuántos puntos tendría que haber obtenido Nacional, o cuántos puntos podría haber obtenido, mejor dicho, entre todos estos partidos. Bien, vamos a ponerlo así y le vamos a añadir esto. Bien, entonces, de 48 posibles, bien, estaríamos hablando de 37 puntos generados y 36 obtenidos. Bien, eso creo que nos da un punto más interesante, ¿no? Esto es Copa Libertadores. En Copa Libertadores yo creo que hay que establecer dos cositas. Una es fase de grupos y otra el total, porque recordemos que Nacional tuvo que pasar dos previas, contra Puerto Cabello y contra Always Ready. Bien, que no es lo mismo una previa que la fase de grupos. Entonces, en fase de grupos, llama la atención que tendría que haber, generó 11 puntos y se llevó 10. Bien, ¿dónde está la diferencia? Bueno, tendría que haber empatado por lo menos el partido de Libertad. Bien, ya veis, 1.19 goles generados, 1.22 en concedidos y pierde el partido por 2-1. Bien, y aquí con esa poca diferencia tendría que haber sacado un punto que no sacó. En el partido de Deportivo Táchira vemos que tendría que haber empatado el partido, pero lo ganó. Bien, eso es un punto también relevante. Estas cosas también pasan al revés. Bien, tendría que haber empatado el partido y lo ganó. Y sobre todo en el partido de Nacional contra River, en la vuelta, un partido que yo no os pude ofrecer en el canal porque estaba con el tema de la operación, pero vemos que Nacional le generó muchísimo a River, 2.77 en goles esperados. River hizo 1.6, el partido terminó empate. Y tendría que haber ganado Nacional ese partido, ¿no? Entonces vemos que habita mucho en eso, ¿no? Tendría que. Las estadísticas señalan a. Bien, todo esto es Nacional. Podríamos repasar un poco partido a partido, pero vamos a ver que la diferencia es la misma, porque en las fases previas, bueno, pues se ganó los dos partidos a Puerto Cabello, el partido de Always Ready que empató lo tendría que haber empatado y el que ganó lo tendría que haber ganado, así que estaba un punto abajo de lo que había generado. Bien, en cuanto a Peñarol, como vemos, como dijimos antes, tenemos el cuadro del Campeonato Uruguayo, luego tenemos el de Copa Libertadores. Peñarol tiene una característica que lo distingue, en este caso no hablo como club, hablo de este campeonato, de este 2024, tanto en el Campeonato Uruguayo como en Copa Libertadores, y es que genera menos de lo que finalmente obtiene. Bien, ha generado en total 35 puntos,
pero ha obtenido 41 de 48 posible. Esto es un rasgo que luego explicaremos después, pero por ejemplo, en el partido contra Wanderers, que es el único partido que ha perdido en el contexto uruguayo, generó 0.96, Wanderers generó 2.07 y le ganó el partido. Bien, generó 0, obtuvo 0. Pero, por ejemplo, en el partido de Fénix tendría que haber empatado este partido porque generó 0.22, Fénix le generó 0.45, menos distancia de ese 0.4 y por tanto se llevó esos... o sea, se tenía que haber llevado un punto y en cambio se llevó los 3 puntos. Bien, eso es hiperrendir, ese hiperrendimiento es muy interesante. Bien, otro partido en ese sentido... Pero en este caso a la inversa es el partido contra Liverpool, donde terminó el partido empate a 2, es decir, un empate, un punto para cada uno, y tendría que haber obtenido Peñarol 1.33 en goles esperados, 0.83 para Liverpool es más que ese 0.4 y por tanto Peñarol tendría que haber ganado este partido, en cuanto a la estadística, ¿no? Si vamos al partido de Peñarol Deportivo Maldonado, es un partido de empate, claramente, aquí lo tendríamos. Tendría que haber obtenido un punto porque Peñarol generó 1.83 y Deportivo Maldonado generó 1.66. En cambio, Peñarol ganó el partido. Y como esa es un montón, por ejemplo, en el caso de Cerro Largo, Peñarol generó 0.47 goles esperados, Cerro Largo 0.83, o sea, casi lo dobla, raspando en esa estadística de 0.4, bien, tendría que haber sido un partido de empate y Peñarol lo ganó, bien, esa es una estadística destacada, yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy describiendo una realidad y en Copa Libertadores pasa exactamente lo mismo, tendría que haber generado 10 puntos y obtuvo 12, bien, además sobre todo lo tuvo ya al final porque... El partido contra Rosario Central, el que se jugó en Rosario, ese partido tendría que haber sido un empate y Peñarol obtuvo 0 puntos, bien, porque fueron 0.94 para Peñarol, 1.27 para Central, bien. El partido de Caracas lo ganó y lo tendría que haber ganado. El partido del Mineiro lo perdió y lo tendría que haber empatado. Bien, hasta aquí es una cosa, pero desde este punto, desde el Ecuador de la fase de grupos, vemos lo contrario. Tendría que haber empatado contra Caracas y ganó el partido. Tendría que haber ganado el partido de Mineiro y lo ganó, y además lo ganó bien. Y tendría que haber empatado el partido contra Rosario Central, el último, y lo ganó. Entonces vemos que Peñarol, en este caso, y al contrario de lo que le ha pasado a Nacional en este inicio de temporada, ha hiper rendido por encima de lo que tendría que haber obtenido, ¿no? Por tanto, queridos amigos, yo creo que estamos viendo que el proceso del Chino Recoba ya ni siquiera nos ponemos en el asunto del fútbol, que ahora lo analizaremos, pero para los resultadistas lo que ha obtenido el chino es positivo, porque ha conseguido que su equipo genere, que es lo que se le puede pedir a un entrenador. No hay entrenadores que sean capaces de hacer que una pelota pegue en el palo o se vaya fuera. Eso no existe, ¿bien? Lo que hay son entrenadores que generan a través del estilo de fútbol que sea, porque esta estadística no mide si es un contragolpe, si es un pelotazo, si es el 4-4-2 y autobús o si es un 3-4-3 y fútbol total. Le da igual. Esto lo que mide es lo que tú generas y lo que tú consigues. Ni más ni menos. Y en ese caso me parece que Recoba ha generado más de lo que ha terminado por obtener. ¿Quién genera? La conjunción del sistema de juego, del modelo, del entrenador, de todo. ¿Bien? ¿Y quién consigue? ¿Recoba? No, consiguen los jugadores. Entonces depende mucho del momento de forma, del físico, de la inspiración, de cómo se insertan en todo, pero en definitiva, si tú consigues que tu equipo genere A y obtienes B, en muchos casos significa que no estás teniendo la plantilla como para rendir al nivel. Bien, entonces yo no me puedo meter aquí a decir no, pero es que Pereira o Bentancur o Carneiro, bien, eso me parece que le corresponde más al aficionado de Nacional, al socio, a la directiva, a quien sea. Bien, yo simplemente os digo que el problema en este caso, si es que existe tal problema, no es el Chino Recoba. Bien, yo puedo hablar del Nacional de Gutiérrez del año pasado, creo que no hay color, y eso que incluso no están tan lejos en el porcentaje de victorias, que me parece que es una estadística bastante fría para analizar, pero no están tan lejos, bien.
el Nacional de Gutiérrez para mí no jugaba a nada, no merecía demasiado. Y me parece que Recoba inició un camino donde Nacional por lo menos sí que quería jugar a algo, sí que quería mantener ese plan de partido más allá de los 10 minutos y no empezar a largar pelotazos para todas partes, ¿no? No estoy de acuerdo con que la directiva de Nacional haya despedido a Recoba ahora por un par de partidos, básicamente por el tema de libertad en Copa Libertadores y que, bueno, se eyecte a otro entrenador, además a un personaje muy inserto en lo que es la idiosincrasia de Nacional, como es el Chino Recoba, y se piense que mágicamente el siguiente nombre que aparezca, que ya viene de un rejunte de varios técnicos que vienen dando vueltas en los últimos años por todo lo que ha sido Nacional, va a ser el que haga lo que se supone que tiene que hacer, que yo honestamente no lo sé, porque bueno, ha hecho una puntuación en el Apertura que en otros Apertura le hubiera servido para ganar el torneo, hizo lo que pudo con lo que había en el año pasado con un Liverpool que estaba en un grandísimo nivel, en fin, con otras circunstancias, y en Copa Libertadores es cierto que pasó lo de Libertad, pero está en la siguiente fase y puede seguir peleando, ¿no? Entonces no entiendo por qué se tiene que despedir a un entrenador en este contexto, sea Recoba o no sea Recoba, no es ni siquiera porque fue un grandísimo jugador y tal, no, ni siquiera eso, pero creo que el aficionado, y esta es una visión que yo tengo y respeto profundamente lo que quiere hacer cada uno, tiene que empezar a pedir responsabilidades un poquito más arriba, ¿no? No solo al que está en el banquillo, sea Lasarte o sea quien sea el que se vaya a sentar ahora, que es indiferente, ¿bien? Yo creo que las responsabilidades se tienen que pedir más arriba, porque los números son inobjetables, amigos. O sea, no se puede discutir con una realidad. Esto es así. El proceso de Recoba no ha sido ni mucho menos el peor que nos podíamos imaginar. Los números lo respaldan e indican claramente que lo que le ha pasado a Recoba es que lo han mandado, como dice, al muere. No tenía la plantilla quizá como para pelear por esos objetivos que tenían que ser, ¿no? Mi sensación. Y ahora, bueno, pues que pase el siguiente. Queda un día menos para que ese siguiente sea despedido. Y ese me parece que no es un buen escenario a la hora de seducir quizá técnicos interesantes o, en fin, cambiar un poquito el asunto. Yo creo que la palabra proyecto necesita ser reivindicada, necesita ser puesta a disposición de todo el mundo para que entienda que si andas cambiando el entrenador cada 6 meses, no vas a llegar a ninguna parte. No vas a llegar a ninguna parte y a las pruebas me remito. Pero bueno, me interesa saber cuál es tu sensación, si te gustan este tipo de vídeos, si piensas que Nacional tendría que haber mantenido a Recoba como yo lo pienso, si crees que no, que el proceso es insostenible y que hay que traer a otro, déjame también un candidato por ahí, te lo agradeceré. Y nada, si te gusta lo que hacemos, déjame ese me gusta, suscríbete, lo que siempre os pedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.